punto hasta este punto por el centro de la carta, yo geográficamente estoy en el mismo punto de la carta. Simple y llanamente lo que he hecho es moverme por el centro de la carta, pero físicamente estoy en el mismo punto. Y lo que he hecho es un cambio de la naturaleza, o sea, de la carga. En vez de llamarla o de valorarla en ohmios, la voy a valorar o determinar en mohs. Y la impedancia en este caso es una impedancia terminal en ohmios, y esto es una admitancia terminal en mohs. Siempre que yo voy a determinar una admitancia dada una impedancia, simple y llanamente paso por el centro de la carta, y no necesariamente tiene que ser una impedancia terminal, puede ser una impedancia cualquiera convertida a admitancia en el mismo punto, o viceversa. Si yo quiero pasar de admitancia a impedancia, hago lo mismo, pero por el centro de la carta me muevo 180 grados hasta este punto y encuentro ese punto igual desde el punto de vista geográfico, es decir, este punto intacto, pero ya he pasado de admitancia a impedancia. No se puede perder de vista eso, porque con base en ese criterio tenemos que movernos de una manera segura en la carta. Muy bien, ahora vamos a mostrar el problema número 12, que dice así. El problema número 12 dice: determine la posición donde la parte real de la admitancia de entrada, determine la posición donde la parte real, Yesuim, de la impedancia es 1, si la carga terminal es 3. ¿Qué significa eso? Nos están diciendo, según el problema que tenemos aquí en la gráfica, que si la impedancia terminal es 3, como siempre hemos venido haciendo, yo quiero determinar dónde la admitancia tiene como parte real un valor igual a 1, un ohmio. A ver, ¿hacia dónde vamos nosotros? Yo quiero ubicarlos antes de continuar en el problema en donde manejamos alguna vez la técnica de los acoples. Recuerden ustedes que si yo tengo que una línea de transmisión cualquiera y habíamos escogido un valor de conductancia igual a 0.2, ¿de acuerdo? Por decir algo, cualquier valor, 0.2, a lo largo de la línea de transmisión yo encuentro una distribución para la conductancia y una distribución diferente para la susceptancia. Hay un punto de la línea de transmisión en donde el valor de la conductancia, Jesuín, es igual a 1. ¿De acuerdo? Lo que me están proponiendo aquí en este caso es que la impedancia de la línea de transmisión es 3, ¿de acuerdo? Y me están preguntando cuál es esa distancia, la distancia donde el valor de la parte real de la admitancia es igual a 1. Entonces, volvemos al problema. Aquí decimos, paso número 1, ubico la impedancia terminal. Paso número 2, trazo la estacionaria. Aquí está el círculo de estacionaria en pleno. Paso número 3, convierto esta impedancia en admitancia y me voy desde aquí hasta acá, hasta este punto. Pero desde el punto de vista gráfico yo me he movido mucho, sin embargo, desde el punto de vista del circuito real de la línea de transmisión, yo estoy todavía aquí. Solo he logrado la conversión de esta impedancia en admitancia, no más. Paso número 4, ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde el valor de la parte real de la admitancia es igual a 1 más J algo? ¿Dónde es esta distancia? Con esta impedancia terminal encuentro que la parte real de la admitancia sea igual a 1 y la parte imaginaria sea un valor cualquiera. Ese es el problema que vamos a resolver. Total que volvemos entonces de nuevo, impedancia terminal 3, estacionaria igual a 3, este es el círculo, y como paso tercero, aquí está la conversión a admitancia de 1/3. Siguiente punto, sobre este círculo me voy a mover de tal manera que yo busque en cuál punto de este círculo es donde la parte real de la admitancia es igual a 1. Aquí está. Este círculo de G igual a 1 corta el valor, corta este círculo en este punto. Este es 1,
¿de acuerdo? Y ahora hago el siguiente paso. Desde acá, desde el centro de la carta, prolongo una línea recta a través de ese punto hasta el extremo de la carta, es decir, la parte periférica, y aquí marco en la dirección hacia el generador la posición que tengo que leer yo, es decir, esta es la lectura de punto 17, ¿de acuerdo? Aproximadamente punto 16.8, aproximadamente la lectura que hay ahí, punto 16.8. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo? La admitancia terminal está aquí, en este punto, referenciarla es prolongar una línea recta a través de esa admitancia terminal por el centro de la carta hasta el punto en donde yo tengo interés en determinar la posición relativa de la carga. Esa carga es 1/3 y está aquí, en la posición de 0. ¿Ya? Y lo que me resta es determinar la diferencia que existe entre este punto y este otro punto. Y la diferencia es esta, punto 164. Ahorita había dicho que punto 18, pero la lectura es punto 16.4. ¿Qué significa eso? Que en el problema que estamos manejando, aquí, en este punto, a punto 16.4, el valor de la parte real es igual a 1. ¿De acuerdo? El valor de la parte imaginaria lo puedo perfectamente leer aquí. ¿Cómo? Miren, con este punto me permite a mí leer el valor de la reactancia, de la susceptancia capacitiva, que es 1.2. Es decir, la admitancia entonces en este punto será 1 más J 1.2. ¿De acuerdo? La carta de admitancia sigue siendo positiva arriba, negativa abajo. O sea, de la mitad de la carta hacia arriba sigue siendo positiva y de la mitad de la carta hacia abajo sigue siendo negativa. Ahora bien, hay una cosa que es importante para que entendamos. Cuando estamos hablando de la carta de Smith como carta de impedancia, decimos que este punto que acá es el punto de impedancia infinita. Pero cuando estamos hablando como carta de admitancia, él sigue siendo de admitancia infinita. Es decir, que como impedancia es infinita, ¿de acuerdo? Pero como carta de admitancia es infinita. Es decir, cuyo significado es diferente en ambos casos. Cuando yo digo impedancia infinita, esto es un circuito abierto. Pero cuando yo digo admitancia infinita, esto es un cortocircuito. E igualmente, a 180 grados, es decir, en este extremo, la impedancia en este punto es 0. Pero en el caso de impedancia 0, estoy diciendo que este es el punto de cortocircuito. Y en el caso de admitancia 0, estoy diciendo que ese es un circuito abierto. Total, que la naturaleza de la carta cuando yo digo impedancia infinita, estoy diciendo circuito abierto, y cuando digo admitancia infinita, estoy diciendo cortocircuito. E igualmente, cuando digo impedancia 0, estoy diciendo cortocircuito, y cuando digo admitancia 0, estoy diciendo un circuito abierto. Total, que tenemos que tener eso muy claro para cuando hemos decidido que vamos a transitar a través de la carta como carta de impedancia o como carta de admitancia. Muy bien. Vamos ahora a resolver un problema, que es el problema número 13, que dice: determine la posición donde la parte real de la impedancia es 1, si la impedancia terminal es 3. Vamos a mirar ahora de nuevo la carta de Smith. El problema es una cosa parecida a esto, pero la naturaleza y el significado es diferente. La posición